Hola a todos, espero que estén súper bien. Ya estamos en la tercera semana de clase, ya estamos cerrando la unidad número uno. Recordemos que en este caso cierra el lunes próximo, el lunes 22 a las 11:59. Y recuerden que tenemos dos actividades grandes, en este caso la evaluación y el foro. He visto que ya varios de ustedes han participado en el foro, quizá ahí solamente recordarles la participación entre ustedes para que en este caso cumplan con la rúbrica y todos los indicadores. Nos queda la última patita del apunte, que es la parte número 3. En este caso yo la había dividido en uno, 2 y 3 un poquito en la video anterior con Freud. Y ahora quiero continuar con los otros elementos. Entonces quiero siempre comenzar con lo que son las teorías propias del aprendizaje, que ahí nosotros hacemos la referencia, por ejemplo, a la transición del condicionamiento clásico de Iván Pavlov al condicionamiento operante de nuestro querido Skinner. Eh, que lo interesante de que nos trajo Pavlova a la palestra es que nosotros tenemos una forma conductista de aprendizaje y no, lo podemos renegar, lo podemos encontrar súper arcaico, pero sí tenemos una forma muy conductista del aprendizaje y esto es la asociación de los estímulos. De hecho, Pavlov lo que hizo en su experimento fue encontrar que efectivamente el perro salivaba ante la comida, pero él dijo, bueno, ¿qué pasa si además de la comida yo le muestro otro estímulo como la campana? Y empezó comida, campana, saliva, comida, campana, saliva, comida, campana, saliva. Después de muchos, pero muchos intentos, Pavlov tomó la decisión de sacar la comida y solamente hacer sonar la campana, y se dio cuenta que efectivamente el perro también salivaba. Entonces, desde esto, nosotros hacemos la asociación de poder explicar respuestas emocionales, conductuales, que efectivamente están mucho más condicionadas, como por ejemplo los miedos, las fobias, etcétera, o ciertas reacciones que tiene el ser humano a ciertos estímulos. Justo en este caso estaba sonando una alarma de un auto, no sé si la habrán escuchado en el video, ahí lo voy a revisar después. Pero claro, esa alarma te genera un estímulo condicionado de estar un poquito más atento a lo que está sucediendo. Similar pasa, por ejemplo, con el sonido de las sirenas de bomberos y ambulancias. Cuando nosotros hacemos la transición a nuestro querido Skinner, que nosotros hablamos del condicionamiento operante, pero el condicionamiento también ideal, él se dio cuenta de que las respuestas no solamente se van modificando a través de esta asociación, sino que nosotros aprendemos a asociar la consecuencia a esto. Entonces, él delimitó que efectivamente una respuesta apetitiva podía aumentar la posibilidad de repetición, y una respuesta no apetitiva, en este caso un castigo, podía disminuir la probabilidad, en este caso, de repetir el estímulo. Entonces, por eso hablaba de los refuerzos y los castigos, siendo el refuerzo positivo, el refuerzo negativo y así. Pero ¿qué es lo interesante que nos trae escribir un poco a la palestra? Es que nosotros vamos aprendiendo operando del ambiente. No es un estímulo automático, sino que nosotros vamos asumiendo consecuencias. Si yo le digo a mi hijo, si te portas bien en la clase, yo te voy a regalar un helado al final del día. Por consiguiente, él asocia de que un buen comportamiento en la clase le va a ganar un helado al final del día. Entonces probablemente va a decir, si tengo una consecuencia positiva y que más apetitivo de la vida que la comida, yo voy a tener una reacción positiva. Entonces eso es bien interesante, porque después el niño empieza a repetir esos comportamientos esperando esa consecuencia con respecto a esa misma respuesta. Entonces él operó, él se dio cuenta, él pensó, en realidad una consecuencia positiva es el helado. Ya obviamente vamos avanzando un poquito con respecto a los contenidos y surge nuestro querido Albert Bandura. Albert Bandura efectivamente habla del aprendizaje vicario, y que además de asumir consecuencias, además de hacer asociaciones, nosotros aprendemos observando al otro. Particularmente él lo llamó observando un modelo. Y ahí es donde los conceptos de la imitación y el refuerzo son súper importantes. Entonces, esto me pasaba mucho en la consulta cuando yo hacía consulta particular. Llegaba la mamá con el hijo y decía, ¿sabes que no puedo sacar a mi hijo del celular? Bueno, le preguntaba a la mamá cuánto tiempo pasaba ella en el celular. Todo el día. Entonces, claro, para el niño, la mamá, el papá, la figura significativa son modelos importantes. Por consiguiente, si yo estoy observando esos modelos hacer acciones X, lo que le estoy diciendo al niño, a la niña, en este caso a la persona en desarrollo, es que esos modelos yo los debo seguir. Y esa es la gracia de este caso del aprendizaje vicario, que yo observo al otro y por consiguiente voy reforzando que esa conducta es la valorada. Pero el refuerzo no solamente está en los progenitores, en los cuidadores, en la familia, sino que también está, por ejemplo, en las redes sociales, en el colegio, en el ambiente, etcétera. Entonces,
las personas vamos observando esos modelos del ideal y nosotros también vamos actuando en base a ese ideal. Que eso es lo que nos dice un poco a la palestra nuestro querido Skinner. Ya después vamos avanzando un poquito más en lo que es el aprendizaje y efectivamente hablamos de las teorías mucho más constructivistas y ahí surgen dos autores claves. Nuestro querido Jean Piaget, un autor que me encanta no solamente desde la teoría del desarrollo, sino que también desde la psicología clínica. Y en este caso Vygotsky, que también fue un autor que fue apreciado después de su muerte, dicho sea de paso. Lo interesante de Piaget es que efectivamente dice que el desarrollo se va dando en etapas. Comienza con la sensorio-motora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Lo que nos va diciendo de que en relación a estos años de vida, el niño, la persona que está aprendiendo, va desarrollando habilidades de acuerdo a esa etapa. Entonces, si yo estoy en una operación preoperacional o una operación concreta, yo no puedo hablar de filosofía, por ejemplo, porque mi pensamiento es lógico, pero mi pensamiento es concreto. Es, si me dicen que si a un niño de 6 años le dices el mundo se va a acabar en 5.000 millones de años más, el niño se va a angustiar por eso, porque concretamente está pensando que el mundo se va a acabar. Él no está haciendo la asociación abstracta de visualizar cuántos millones de años están, solamente asocia que efectivamente el mundo se va a acabar. Entonces, eso es súper importante porque me permite dar cuenta de cómo yo voy a enseñar o cómo los niños van a aprender de acuerdo a este desarrollo. Y Vygotsky, por otro lado, nos mencionaba este proceso de que hay dos formas de aprender y hay dos procesos muy importantes en este caso del aprendizaje. La zona del desarrollo próximo, que es en este caso lo que el niño puede lograr con ayuda, y en este caso el proceso de andamiaje, que también implica que el aprendizaje social es un elemento súper importante para poder lograr los objetivos. Entonces, uno de los elementos importantes que nos trajo a la palestra Lev Vygotsky es que nosotros aprendíamos a través de lo social y la importancia del contexto sociocultural para el aprendizaje. Entonces, desde ahí, el lenguaje, las relaciones sociales, cuán comunicativos somos va a ser clave en este caso con respecto al aprendizaje. Por último, no quiero no irme hablando, y para no extender tanto el video, de la famosa teoría del apego de nuestro querido John Bowlby y la Mary Ainsworth, que también lo hablaba un poquito al comienzo, pero claro, lo interesante de la teoría del apego es que no es mamá, papá, sino que es una figura significativa. Y de hecho en la actualidad se habla de figuras significativas. Puede ser un abuelo, puede ser una abuela, puede ser un tío, puede ser un hermano, puede ser un auxiliar en el colegio, puede ser un docente, etc. Y ahí nos da efectivamente 4 estilos de apego, los cuales demuestran el tipo de confianza y qué tan importante en este caso son las primeras relaciones para generar estos estadios de confianza. Entonces, claro, un apego seguro, va a haber una confianza en el cuidador, va a ser una base para una relación sana, a diferencia, por ejemplo, de un apego ambivalente, que va a ser mucho más dependiente, va a ser mucho más ansioso en la separación y así. Entonces, por ejemplo, alguien de apego seguro el primer día de clases no va a reclamar porque la figura significativa se va. Lo va a sentir, se va a sentir un poquito mal, pero sabe que va a volver, porque eso es lo que le demostraron de forma constante. Entonces es capaz de jugar, es capaz de relacionarse, etc. El evitativo inseguro, que estamos hablando de un punto de vista mucho más racional, es mucho más distanciado desde lo emocional. El primer día de clases, por ejemplo, le va a dar lo mismo que la figura significativa se vaya, pero tampoco va a ser tan sociable. Va principalmente a aceptar lo racional, jugar con los juguetes, jugar con algo mucho más concreto. Pero el ambivalente, si se va la figura significativa, puede estar llorando y pasándolo mal la semana completa. Le cuesta mucho en este caso la separación, lo pasa muy mal en la separación y probablemente no es capaz de retomar relaciones sociales o inclusive jugar por esa ansiedad con respecto a la separación. Yo siempre digo, el apego seguro, te dijeron que el mundo es confianza porque el adulto está y el adulto vuelve. En el apego inseguro, evitativo particularmente, la figura no está, por consiguiente tengo que aprender a calmarme solo, y ahí niego mis emociones. El apego ambivalente es para mí el más ansioso de todos, porque no sabes si ese adulto significativo, la figura significativa, va a volver o no va a volver. Y esa ansiedad constante te hace ser muy dependiente. Y eso es lo interesante en cómo estas distintas teorías para comprender el humano implican la relevancia del cómo aprende,
la relevancia de las vinculaciones y la relevancia, bueno, ahí con von Ferbrenner, de las relaciones, en este caso sociales, con distintos elementos propios del entorno. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Cómo esto lo pueden aplicar en un paciente, en un sistema consultante? Los leo en los comentarios.